Muy buenas tardes tengo a todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 aquí de TV UJAT y también si guste manejando, escúchenos en el 107.3 de FM. Este es un día bastante importante para nosotros. Cada martes que nos venimos aquí al programa, pues nos da mucha alegría estar en convivencia con ustedes que lo ven ahí en casita y los que van a escucharnos también. Y quiero recordarles que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación. Y gracias por sintonizarnos. Saludos a todos aquellos que nos sintonizan ahí en casita. Y antes de comenzar a presentar los temas del programa, permítanme presentar a mis amigos. Bolívar. Maestro Paz, buenas tardes. Maestro Gildardo, buenas tardes. No es un día más, hoy es un día especial que nos da gusto por ti, José Juan. Te deseamos mucho éxito en tu nueva encomienda. No, y además maestro, el nuevo... en el programa que tenemos ahorita. El nuevo maestro que viene hoy de visita y que nos va a dar una buena conferencia. Claro, maestro, y sobre todo este programa tan generoso que ha sido con nosotros y que vamos a cumplir 6 años ya, Dios mediante, el próximo mes de octubre. Ya estamos en entrada. Maestro Gildardo. Bueno, amigos televidentes y radioescucha, muy buenas tardes, como todos los martes, en este pequeño espacio de reflexión, de análisis, de comentarios sobre los principales problemas económicos. Hoy, bueno, no va a ser la excepción, vamos a ver 2 temas interesantes y además vamos a tener la presencia de un excelente académico de nuestra división. Así es, al rato les decimos quién es, un gran amigo que viene a tratar un tema muy bueno que habla sobre la contabilidad y origen de la escritura y la moneda. Empezamos por al revés, presentándolo ahí. Y bueno, también otros 2 temas que tenemos que ver aquí. Por ejemplo, el presidente de la República hace unos días presentó una reunión que tuvo con los gobernadores del sureste, sur-sureste del país y firmaron un pacto que le llamó así, un pacto hacia un sur-sureste del futuro. Es un tema que vamos a revisar también aquí y un tema muy interesante, las ciudades competitivas. Es un tema que habla acerca de que yo recuerdo como las ciudades de estados griegas, que a ver que las más ricas se imponían como Esparta, como Atenas, según se iban identificando. Así lo alcanzó yo, según la historia. Y entonces, pues hay ciertos indicadores, ciertos puntos que van señalando por qué son competitivas algunas ciudades y otras no. Y caso de México también, en ciudades competitivas de México, vamos a tocar el tema aquí entre nosotros. Pues aquí vamos ya iniciando este programa y saludos a ustedes. Tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Llámenos para cualquier comentario, mensaje o algo que ustedes quieran decirnos aquí y seguramente que eso va a ser contestado por mis amigos y un servidor aquí en este espacio de Aprendamos Economía. Y comenzamos. La noticia de la semana. La semana pasada el presidente de la República se reunió con los gobernadores del sur-sureste del país para tratar temas bastante interesantes. Impulsar esta parte del país. Esta zona del país tiene el 28% de la población y maneja menos que la otra parte de la República, solo el 18% del Producto Interno Bruto lo aporta esta zona rica, pero que no se ha impulsado su crecimiento y su desarrollo económico. Mientras que el 50% y el 50% se le destina solamente aquí a la inversión pública al norte, al sureste, casi nada se le daba. Ahora la idea que tiene el gobierno de la República es impulsar que esa inversión se destine 80 o más, 90% de esa inversión pública se destine a esta zona del país. Y por eso cuando han hablado de que el crecimiento estimado del gobierno va a ser del 4% más a lo largo del sexenio, pues es a eso, a la inversión pública. Bueno, y comenzamos este tema. Querido Bolívar, te damos la palabra. Sí, bueno, de entrada es una buena noticia, es una alabada decisión. Incluimos a Puebla, ¿no? Incluimos a Puebla con los gobernadores. Sin embargo, pues es una lucha que se ha venido dando en la historia de México, en la historia económica de México, como un reclamo que nunca había llegado
la parte abandonada, pues, de México, y con toda la atención del centro hacia el norte, ¿no? Sí, fíjate que sí, y se descuidó esta zona, que somos, como siempre hemos dicho, que somos una zona rica, pero bastante pobre, el sol sureste del país. Y pues el gobierno piensa en cómo impulsar aquí, a través de cuatro o cinco, 6 puntos muy importantes sobre este programa. Nada más los punteo y ustedes comentamos aquí en la mesa: el caso de los puertos, el gas, la red de carreteras, el Tren Maya y las refinerías. Son los puntos que aquí se trataron en esa reunión y que firmaron ese acuerdo los gobernadores de la zona sur sureste. Gildardo. Mira, yo creo que vale la pena reflexionar sobre esta reunión que se dio en Oaxaca con 9 gobernadores y el presidente, pero además participaron los empresarios, ¿sí? La Cámara de Industriales, la Cámara de Comerciantes. Es importante por lo siguiente, ya lo habían mencionado. El sur sureste es el patito feo, o ha sido el patito feo en el análisis, en los investigadores cuando analizan el desarrollo económico. Siempre cuando ven el sur sureste hablan de retraso, hablan de el rezago histórico, lo peor que hay en casi en este país. Casi nos ligan más a Centroamérica que al México del centro y al México del norte, ¿sí? Yo creo que han habido intentos, hay que reconocerlos. El intento más cercano fue el que hizo el gobierno de Fox. Fox hizo un programa que se conoció como el Plan Puebla-Panamá, que incluía estos 9 estados del sur sureste y todo Centroamérica. Partía de Puebla y terminaba el punto en Panamá. Sin embargo, fue pura retórica. Nunca se hizo nada, nunca hubieron proyectos concretos, nunca se definió realmente un monto de presupuesto y de proyectos concretos para detonar los estados del sur sureste. Hoy es todo lo contrario. Encontramos pues reclamos, yo no le diría reclamos justos, porque hay algunas personas que dicen que parece ser que México ahorita es el sur sureste, que se está descuidando el centro y el norte. Yo creo que el centro y el norte están en unas condiciones totalmente diferentes, donde la actividad económica tiene un nivel de desarrollo que el gobierno federal puede pues obviar un poquito ahorita la inversión federal hacia esas zonas. No las descuida, pero sí hay que promover sin recursos. Acuérdense que el sur sureste lo que le hace falta es infraestructura, le hace falta carreteras, o sea, todos los planteamientos de desarrollo que se están haciendo para motivar la inversión privada, para que los inversionistas le pongan atención también. Se requiere ese acompañamiento del Estado a través de la inversión a la inversión federal. Yo creo que es la hora, ya nos tocaba. No es posible que de México hacia el centro y hacia el norte vaya uno en super autopista de 8 carriles y aquí andamos una carreterita angostita. No es posible que el recurso natural más importante que promovió el desarrollo de esas zonas, como fue el petróleo, cuando el presupuesto federal, el 40% lo estaba determinando exactamente la riqueza petrolera, y todo ese recurso se invertía en estas zonas. Claro, pero hay un detalle muy importante. Esta zona le provee a la República una serie de recursos naturales, de energía, de petróleo, de gas, alimentos, todo lo que necesita. Y olvidado esta zona, como decía muy bien hace un ratito, se olvidaron de invertir aquí. No puedes, si gobiernas a todo un país,
No puedes descuidar a una zona que provee. Por ejemplo, de los puntos que mencionaba yo, la cosa de la vía ferroviaria, yo empiezo de atrás para arriba. El caso de la refinería, no puedes tú dejar sin procesar un recurso que aquí nace. El petróleo que se obtiene en Tabasco, en la zona costera del Golfo, en Tabasco y Campeche, no puedes dejar sin ese recurso a esta zona. Sería injusto, pues, porque le han puesto refinerías en el centro de la República, en el norte de la República, ductos de gas directo para ellos, y aquí no pasó nada. Cuando se acabe todos estos recursos aquí, quedó igual o peor la zona sur-sureste. O peor, diríamos peor, ¿no? Porque quedarían puros huecos ahí. Efectivamente, hay que ver qué tipo es decir, hacia dónde se enfoca esta inversión. O sea, bueno, los 3 canales que tenemos es la ferroviaria, el puerto y la de gas, ¿no? En la primera, que habla de una modernización de las vías férreas para comunicar tanto el Golfo como la parte del istmo, ¿no? La ísmica, creo que eso es un detonante, pues, Claro. Que obviamente no estamos esperando que sea para mañana, pero sí ya está creando unas condiciones ya de infraestructura. 3.900 millones destinados para ese transporte. Para esa parte que está En el caso de los puertos, Veracruz, aun cuando se habla del primer puerto de la República de Veracruz y Oaxaca, como que están descuidados. No están a la altura del comercio mundial a través de esa zona. Y también se habla de 2.000 millones de pesos invertir ahí. ¿Qué más decía? El caso del gas. El caso del gas también, o sea, es un recurso que nace aquí y que se distribuye por esa parte, ¿no? Y que piensa ponerse ese ducto allá en la zona transísmica para poder detonar, como decía Hidardo hace un rato, la zona de la inversión industrial en ese lugar del corredor que se piensa. Y dejar de quemar el gas. Claro. Nosotros nos vemos así los mechones, o sea, almacenar gas y tener la capacidad de infraestructura para este bien que tan importante, que lo estamos importando y que de alguna manera esa importación, su costo está en el vaivén del precio internacional. Cuando se puede endulzar ese gas y hacerlo consumible para la industria, para todo, ¿sí? Para todo. Fíjense que la conexión del Golfo con el Pacífico es algo importante, porque de alguna manera se va a evitar que los buques cargueros vayan al canal de Panamá. Claro, pero por ejemplo, vuelta. si checamos esas redes carreteras va a ser importante visualizarlas. Un ratito, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema de ese pacto que se firmó entre los gobernadores de la zona sur aquí de este país con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y estamos platicando este tema porque reviste de muchísimo interés, porque comentamos, lo que es el centro, lo que es el norte de la República, se ha destinado como el 90% de la inversión pública. Para acá se descuidó. Un poco chusco, si tú quieres, decía Gildardo hace un rato, una carreterita angosta y llena de baches. Y le llaman autopista, pero nomás son de ida y vuelta, de 2 carriles. Y te dan supercarretera se llama. Supercarretera. Entonces, imagínate, este hecho es de que el gobierno federal se va a invertir en una red de carreteras atendiendo esta zona sur-sureste, desde Mitla, Tehuantepec, Cayuca, La Ventosa, hasta por acá. Entonces, zona, ¿decías algo? Como estaban hasta Puebla. O sea, Puebla estaba en una infraestructura de carretera, olvídate de primera. Claro, estamos hablando de 12.500 millones de pesos para esta red de carretera. Inversión en infraestructura. Decía Gilardo. Sí, yo creo que el monto y la actitud que tiene el actual presidente por voltear hacia el sur-sureste, porque sea de allá o por su origen y todo esto, yo creo que vale la pena señalar que es hoy o es nunca. Hemos tenido presidentes de otras entidades que le han puesto a su estado, a su zona, a su estado, pues todos los recursos necesarios. Y esto no es la excepción.
aquí se está pensando no en Tabasco, Todo el sur. en todo el sur sureste, que es la parte más atrasada. Es preocupante que algunas personas, políticos, teóricos, investigadores, académicos, esta decisión de ver hacia el sur sureste lo cuestionen como una forma de desviar el manejo de los recursos y que no vean la posibilidad de detonar la región. O sea, Creo que son como ciegos, ¿no? Porque son programas muy claros, muy nítidos, hablando en dónde se Muy va a destinar y específico. cuánto se va a gastar, muy específicos. Y aun cuando son necesarios en la zona del país, en esta zona del país, se ponen en ese plan de que no se de acuerdo. Esas actitudes negativas, actitudes de gente que estuvieron en el sector público, estuvieron en sus espacios de tiempo, ¿y qué hicieron? No voltearon a ver esta zona. pero lo más absurdo, que acusen al actual gobierno de falta de transparencia, y muchos de ellos estuvieron en la administración pasada. No solamente no tuvieron transparencia, sino tuvieron una colota No alcanza a que recogerla. no hay forma de enrollarla, ¿no? Entonces yo creo que con eso sencillamente estamos en un momento histórico, que seamos o no seamos del sur sureste, los que pensamos y queremos un desarrollo igualitario para nuestro país, tenemos que apoyar todos los planteamientos que detonen el desarrollo del sur sureste. 2 puntos, el Tren Maya, una inversión de más de 150,000 millones de pesos. Activar o habilitar toda la red ferroviaria que hay y obviamente construir otros tramos. Que va a darle vida a toda esta zona. Que vas a pasar en un tren de cargas si llevas productos, de pasajeros si vas a algún lugar, pero también turístico. O sea, todo lo que te imaginas vas a visualizar dentro de 2 o 3 años, que tienen estimado como 3 o 4 años para que termine esto, obviamente es un proyecto muy importante, ambicioso y que deberíamos de aplaudirlo, ¿no? Fuera de todo. O las refinerías de Tabasco, que no nada más genera el procesar petróleo, sino todo lo que se genera alrededor de esa refinería. Imagínate lo que detonaría la economía, no nada más de Tabasco, sino toda esta zona del sureste que se caracteriza por ser energética o petrolera. Sí, aparte es bueno saludar, festejar que de una vez por todas se fijen hacia esta parte, ¿no? Y sobre todo el estado más pobre, que es Oaxaca. Sí, ¿no? Tabasco pues, está en condiciones muy difíciles, y no nada más Tabasco, sino Guerrero, sino Oaxaca, sino Campeche. El anuncio pues, que se da en zona Oaxaca, y obviamente es para todo el sureste, ¿no? Claro. Fíjense que con relación al Tren Maya, a mí me dio mucho gusto escuchar a nuestro gobernador que iba a plantear que el Tren Maya llegara hasta Comalcalco. Es una idea de cerrar en un circuito. ¿Toda la zona? Toda la zona turística. Bueno, en Comalcalco tenemos también unas ruinas de ladrillos. Pirámides. Es que así de pirámides, ruinas de La ruina pirámides. como destruido Todo. Es que así, Sí, la no, ruina, sí, así sí, se sí, conoce como sí. ruina. La pirámide, no me acuerdo ladrillo. cómo se Ladrillo llama, cocido. de ladrillo quemado, y eso sería excelente porque se cerraría el círculo turístico de toda esta zona. Las haciendas de Porque cacao. habría la posibilidad de desarrollo de muchas cosas. Y el Tren Maya no sería solamente para transporte de pasajeros, sino para transporte de carga. Y de esa manera también la zona de la Chontalpa, que juega un papel muy importante en la producción de artículos agropecuarios, bueno, tendrían una forma también de infraestructura para tener acceso a otros mercados. Como estaba planteado originalmente el Tren Maya, bueno, llegaba hasta Palenque. Los únicos beneficiados reales eran Quintana Roo, Yucatán y Campeche, ¿no? Chiapa era Palenque, tampoco Chiapa. Pasaba a un lado. Nada más llegaba a Palenque, pero Palenque Palenque y Tabasco tenían Tenosique y Palenque, 2 estaciones. Ahora parece que se está reestructurando y qué bueno que se enfoque en tener todo un circuito.
Y fíjate que el presidente en esa reunión que tuvo ahí en Oaxaca, dice, en ese pacto mencionaba que son 4 los pilares que apoyan este proyecto del pacto de la zona del sur-sureste. 1, apoyo a microempresarios. 2, proyectos estratégicos. 4, incentivos fiscales a inversionistas. Y por último, atracción de inversionistas. A mí se me hace interesante que estos 4 puntos los conviertan en la parte de soporte de este pacto que se pretende establecer ya aquí en la zona sur-sureste. Por ejemplo, un área importante que se ha descuidado es el microempresario. Esos generan, según estadísticas, más del 80% de los empleos en el país, entre el micro y el pequeño empresario. Sí, por el número. Por el número de... Pero se descuida, pues. ¿Qué significa? Empezar a impulsar a esas economías de abajo para que éstas vayan creciendo. Necesitamos otra generación de empresarios. Acuérdense que decimos que la riqueza de un país no es lo que tenga dinero, sino lo que produce, lo que se genera de bienes y servicios que nos hacen muchísima falta. Y este grupo de microempresarios, si se les apoya con financiamiento barato, con que tengan prácticamente un acceso a estos dineros y un impulso a la cuestión comunitaria. Entonces yo creo que por ahí puede ser que este grupo de empresarios venga a crecer y a generar riqueza en este país. Decía Hilario. Fíjate que este pacto de Oaxaca de alguna manera sustituye al modelo que se tenía planteado en la administración anterior. Pero es que ese de Plan Panamá era armas y demás. No me estoy refiriendo a ese, al modelo de la administración anterior. Ajá. La administración anterior vio en el sur-sureste una salida con las famosas zonas económicas especiales, donde iban a dejar una empresa ancla que iba a jalar a todas las demás. Bueno, aquí en Tabasco dejaron un predio que se inunda, enmontado y con problemas legales de todo tipo. Entonces, y yo creo que en muchas de las regiones así sucedió. Aquí este nuevo enfoque de desarrollo regional, bueno, se aprovecha la potencialidad de cada una de las entidades y se cubren 9 estados. Partir del eslabón primario de los pequeños productores o microempresarios, bueno, eso es importante porque casi se menciona mucho, pero no hay actos concretos que los incorporen y que los tomen realmente en cuenta. Claro. Yo creo que en ese sentido, este esquema, este enfoque va a servir de pivote para tener una alternativa. Claro. El otro punto a son este los nivel proyectos estratégicos. A mí me llama la atención, ¿sabes cuál? Los que hemos mencionado. Incluyen este paquete, por llamarlo de alguna manera, el Tren Maya, la refinería y el corredor multimodal interoceánico. ¿Qué decías? Sí, en esa parte que tú decías, creo que todo esto en conjunto dan ese detonante pues, para que esta región florezca, ¿no? sea el punto de partida más para el desarrollo económico, crecimiento económico. Y son 3 proyectos muy importantes, por ejemplo, la refinería. 3. Por ejemplo, en esos 3 descansa toda esa idea de... Si tú ves, es pura infraestructura que no existe en la zona. Y naturalmente que hablar de estos 3 puntos, estos 3 proyectos fundamentales... No lo hay. Pues hablar de ellos. Pues claro, exactamente. Esos 3 conforman la parte detonante del desarrollo de la región. Claro, que impulsarían esta parte de infraestructura. Decía Hilardo. Hay que aclarar algo, porque tú lo mencionaste. La inversión en infraestructura del presupuesto federal, el 90% va a estar destinado al sur-sureste, porque lo requiere el sur-sureste es exactamente eso, infraestructura, ¿sí? Un 10% se va a usar en otras partes. No significa que todo el presupuesto del gobierno federal, el 90% va a ser para el sur-sureste, porque mucha gente también confunde eso. O sea, lo que queda, queda del presupuesto que se invierte en infraestructura, el 90% va a estar... Va para acá. Y es eso lo que hay aquí. Por eso fomenta que se la inversión de particulares. Claro, pero es que de lo que se invertía en infraestructura no se destinaba casi a esta zona. Era el centro, al norte de la República. Yo fui en la semana
que tuvimos en Azueto, las carreteras que hay en el norte que ni siquiera, pues, tenemos por acá nosotros. Y en el centro ni se diga, ¿eh? Entonces, y nosotros con estas carreteras angostas que tenemos ahí, ¿no? Es otro mundo. Es otra cosa, ¿eh? Incentivos, los incentivos fiscales, otro de los grandes pilares que hay. Obviamente que busca el gobierno de que la iniciativa privada, el gran capital nacional, que no ha invertido como debe ser, el gobierno anda buscando esa alianza entre ellos para que invierta aquí. Seguimos platicando un ratito, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema de este plan, el pacto que fue el gobierno federal. Y yo te voy a quitar 2 minutitos, me quiero explico. Pero antes de otra cosa, primero presentar a nuestro amigo aquí, Lisima Cobastar. Este es nuestro invitado especial. Y bueno, estamos sobre esta plática que vamos a cerrar ahorita y platicamos contigo rapidito, mi querido amigo. Bueno, yo creo que es un momento muy importante para el sur-sureste, independientemente de que siempre están los guerrilleros que a todo le tiran, que nada más están de francotiradores, y allá ahorita dicen que no va a funcionar porque aquí en el sur-sureste la pobreza y todo, hay una diversidad de elementos, pero estoy consciente de que es la primera vez que se toma seriamente el sur-sureste y todos, aunque no seamos del sur-sureste, debemos apoyar este proyecto. Así es. Permítame saludar a mi amigo Lisima Cobastar Mérito, un queridísimo amigo de nosotros. Él es contador público, es maestro de la CEA, hizo una especial en docencia, es maestro en administración, doctor en educación, y ya no sigo más porque nos vamos a gastar el tiempo que le toca a él enfrentar un currículo muy amplio, un hombre con una trayectoria muy importante, ha escrito muchísimas cosas, libros, artículos. Bueno, ¿para qué? Rico, esta es tu casa, este es tu programa, y bienvenido a que aprendamos economía. Y hoy vemos un tema que un día lo platicaba con él sobre estas historias que él escribe acerca de su espacio, de su área, de su especialidad de la contabilidad pública, y me dice, vamos a platicar la próxima vez que nos veamos acerca de la contabilidad, el origen de la escritura y la moneda. Hermano, bienvenido a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy apasionante para mí, lo que es mi profesión como contador, y he encontrado una satisfacción muy grande en que un sistema de contabilidad es el origen de la escritura, que es para mí el invento más grande de la humanidad. Y yo tenía un resentimiento porque hay autores que dicen que el capitalismo se origina con la acumulación original de la riqueza, y es lo que el régimen tan injusto que tenemos con tanta desigualdad actual. Entonces, al encontrar que un sistema de contabilidad es el origen de la escritura, pues es un orgullo como contador pertenecer a ese gremio que generó ese invento tan grande de la humanidad. Me decías de los orígenes, claro, manejarlo, pues en la evolución de la especie lo primero que debió haber practicado es lo que hoy conocemos como economía, la ciencia de la economía, que es la ciencia de la escasez, de los satisfactores. Posteriormente debió haber practicado lo que hoy conocemos como administración, al agruparse para defenderse y obtener sus alimentos. Claro. Y contabilidad, ¿cuándo? Pues hasta que tuvo algunas propiedades y las quiso separar del uso común del grupo y las marcó en alguna forma para identificarlas. Y en la medida que fue teniendo mayor propiedad, pues tuvo que manejar el registro, el control de esas propiedades. Ahora, el manejo del grupo humano, pues tiene su principal evolución hace sobre 50 milenios con la revolución agrícola, cuando deja de ser nómada, deja de ser recolector y se vuelve
a producir sus alimentos y a domesticar algunos animales. Entonces viene una producción grande que le permite tener excedentes y que luego esos excedentes pues los puede intercambiar con otros grupos y lo que conocemos como el trueque. En ese aspecto, en el desarrollo, todas las especies, y no nos salvamos de eso, de que el más fuerte domina al más débil, y en nuestro caso pues interviene la inteligencia, y entonces el más inteligente domina al menos inteligente. Y lamentablemente se han unido siempre los más fuertes con los más inteligentes y nos han creado monarcas y sacerdotes y han explotado a la población en general. Fíjate que en tu tema me dio la atención todo este proceso histórico que nos comentan y que nos comentas este tema. Muy interesante, sobre todo hablar de los orígenes y llegar a lo que es el dinero. Pero a mí me dio la atención un tema muy importante que encuentro en lo que tú nos das para analizar acerca de esa relación que hay entre el comerciante y el comprador, esa relación que da entre ellos y cómo el comerciante busca idear un sistema que le permita llevar un registro de ambas, la relación del que compra y el que vende, lo que le llamó el sistema de doble registro en ese momento. Sí. Que ese es lo que llevamos, la partida doble. Pero te digo, en la evolución de esto, con la creación de los excedentes, pues fueron en los templos donde se propiciaban los intercambios, custodiaban los excedentes, y en ese control, como fue aumentando, hubo la necesidad de identificar qué productos eran, de quiénes eran y qué valor tenían. Entonces se inspiraron en la huella que dejaban los pájaros al acercarse a un charco a tomar agua, la huella en el lodo. Entonces al secarse con el sol veían que podía ser un testimonio perenne y se les ocurrió que en una ficha de barro fresco hacerle algunas anotaciones que identificaran lo que querían y luego ponerla al fuego para preservar el testimonio. Y estas fichas llegaron a intercambiarse y prácticamente eran certificados de depósito de almacén y tenían un valor real respaldado por una mercancía que estaba en el almacén. Entonces, la necesidad de controlar todo esto, esos garabatos que hacían con un estilete puntiagudo, se desarrolló y fue el sistema generalizado de escritura, donde empieza la información en barro fresco, en barro cocido después, y que genera lo que cuando permutan el estilete puntiagudo por un junco, entonces la huella que dejaba en el barro fresco, los pájaros, ¿no? El junco que dejaba en las tablillas de barro fresco dejaba una forma de cuña y de ahí viene el nombre de escritura cuneiforme. Y después las fichas fueron cambiándose por metales que no se oxidaran, como el oro, la plata, el cobre, y de ahí es el nacimiento de la moneda. Ahora, en cuanto a la contabilidad, el desarrollo, pues en todas las épocas el ser humano se ha auxiliado de las tecnologías que ha tenido a su mano. En ese momento. Hasta la cuestión electrónica que es tan grande. Pero hay un concepto muy importante que dicen por qué seguimos utilizando la partida doble, de si la usaban en la Edad Media y continuamos. Y es por la gran utilidad que tiene. Entonces, en la medida que se fue desarrollando el comercio y hubo mayores transacciones, pues los registros pues de la antigüedad serían en registros simples, en las sociedades esclavistas, y fue conforme se fue necesitando mayor precisión en los registros, pues se fue evolucionando. Y nuestro sistema pues tiene su nacimiento en la Edad Media, cuando se dan las primeras asociaciones mercantiles entre una persona que aportaba el capital y otra persona que aportaba el trabajo, el conocimiento, la habilidad, y realizaban un negocio y luego querían
repartirse los resultados que tuviera ese negocio. Entonces, esas asociaciones fueron las comendas, las primeras Fíjate, asociaciones. Estamos hablando Pues, 1211. Sí, sobre los años El doble registro, 1200. ¿no? No. El debe y haber. Sí, pero Más lo atrás, origina sí, sí. esta agrupación, esa asociación mercantil, las comendas, que después formaron las sociedades en comandita simple, comandita por Que fueron acciones. lo fueron. Entonces, al tener la necesidad de una precisión del resultado de los negocios, pues idearon que el negocio era una cosa aparte de los dueños. Ajá. Y entonces todo lo que tenía el negocio se lo debía a alguien. Y ahí es donde nace el doble registro. ¿Qué tiene el negocio y a quién se lo debe? ¿Cómo le llamamos hoy? ¿Debe? Partida doble, el debe, Debe y haber. el haber. Pero todo lo que tiene el negocio es la relación de bienes y derechos Ajá. que tiene el negocio. Claro. Todo se lo debe a alguien. Se lo debe a fuentes de financiamiento, que si son externas, como serían los acreedores, las llamamos pasivo. Y si son fuentes internas, pues sería la aportación de los dueños ¿Y el haber? y los resultados de los ejercicios que tengan. Entonces, la suma de esas fuentes de financiamiento siempre tiene que dar igual que lo que tiene el negocio, y esa es la igualdad del balance El debe. y el haber. Ahora, O activo o pasivo. Sí. Oye, estás hablando. activo, pasivo y Estás dando una capital. cátedra ahorita acá. Le encontré a toda esta gente que nos están Maestro, viendo. de seguro algunos jóvenes que estudian Contaduría. Y hasta o economía también administración, llevan, economía y todo, en ese proceso sale un concepto que se llama logismografía. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, sobre la pregunta inicial que decíamos de por qué se sigue llevando a partida doble, pues se ha analizado que el registro simple no tiene la capacidad de controlar un ente económico. A partida triple, pues no se conocen resultados de que se logre nada, pero a partida cuádruple sí. En 1873, el contador Giuseppe Cervoni, que era el contador del Reino de Italia, se le ocurre la idea de la logismografía y hacer la a partida cuádruple, que por un lado la relación del negocio con los dueños, la relación del negocio con los acreedores, la relación del negocio con sus clientes, y esto originaba que hicieran 4 asientos. En la partida doble hay un cargo y un abono, ¿sí? Y en esta de logismografía eran 4 asientos. Entonces, él hace su tratado en 1873 y lo presenta en la Exposición Universal de París en 1878, 5 años después, cuando se inaugura la Torre Eiffel, y causa sensación. Pero, por ejemplo, estamos hablando de 1878. Sí. Sigo platicando al resto, ¿te parece? ¿Perdón? Seguimos platicando al resto. ¿Cómo no? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos platicando con el maestro Lisímaco Bastar Mérito, queridísimo amigo de nosotros ahí en la DACEA. Y yo tengo que preguntarte algo, te cedo la palabra dentro de un ratito, Gildardo, Fíjate que... acerca de... pregúntale. No, termina. Yo te quiero que me aclare un poquito por qué el origen de la partida doble da pie a lo que hablamos como balance. Y antes de entrar al programa decíamos que quede en cero. ¿Cómo está eso que quede en cero? No. Digo, además para cerrar el comentario de lo de Cervoni, Ajá. en la exposición esta universal de París, le dieron primer premio en la sección de ciencia a la logismografía. 4 partidas. Sí, a la logismografía. Ajá. Primer lugar en ciencia, y le dieron medalla en enseñanza, y a Cervoni le dieron una medalla de oro. Era la maravilla en ese tiempo. Lo triste fue que cuando muere Cervoni en Italia,
todos los contadores regresaron a la partida doble porque se obtenía el mismo resultado con menos esfuerzo. Con menos esfuerzo. Regresamos a lo que teníamos, ¿no? Ya dos. déjate ya sermón, para no trabajar 4 veces. Decía Guillermo. Maestro, el doble registro, la teoría de partida doble, todo este proceso de desarrollo de la contabilidad, actualmente, ¿cómo podemos comentar con relación a los estados financieros? Sí, el estado financiero es la información de la empresa y entonces por cierto, hay un celo entre los administradores y los economistas con la contabilidad. Eso no lo sabía. No lo sabía. Pero qué bueno que nos acabamos de enterar. Pero es triste de que si alguien no sabe contabilidad de nuestras profesiones, administradores, contadores o mercadólogos, pues no va a conocer la información de la empresa que está en los estados financieros. Y también nosotros, que no sabemos esta parte, sí, ¿no? y todo el usuario de la contabilidad es todo mundo. Pero sería muy triste que, por ejemplo, un administrador, que es el que va a dirigir una empresa, le pregunte al contador, oye, ¿esto es bueno o es malo?, ¿no? Entonces tiene que saber contabilidad porque toda la información financiera está en términos contables. Entonces, si no saben contabilidad, por eso en nuestra división se nos enseña a todos administración, economía y mercadotecnia y contabilidad, porque se integran, se complementan. Un contador sin un economista, sin un administrador, no realiza su función adecuadamente. Igual las otras profesiones se complementan. Entonces, yo lo que hago mucho hincapié en mis alumnos es de que nunca sean pagadores de impuestos, que ellos los determinen honestamente, que le den la planeación fiscal al cliente para que pague lo justo, no pague de más, que muchas veces por ignorancia pagan de más, o que no evada porque es un fraude, es un delito, y a la larga es el peor financiamiento porque viene con recargos, actualizaciones y multas y a veces truena la empresa. Entonces, que no sean... Y no aporta nada para los Entonces, servicios lo que yo les del recomiendo gobierno es que le den contabilidad de utilidad a su cliente. Nunca paguen ellos el impuesto. O sea, se lo determinen con tiempo y que sea el cliente el que tenga que ir a pagar. Porque, desgraciadamente, muchos empresarios identifican al contador como una carga fiscal. Claro. Y no es cierto, porque lo que debemos de generar la información. Miren, desde los años 70 del siglo pasado se hizo un movimiento muy fuerte de contadores y se quitó el aspecto de arrastralápiz. Entonces es un profesional con la misma categoría que un economista, que un médico, que un ingeniero, y genera información de utilidad social, claro, que en beneficio de todos. Entonces, el muchacho que nada más se dedica a pagar impuestos, pues ¿para qué viene a perder el tiempo en la universidad? Claro. Que aprenda a llenar los formatos y asalte al que se le ponga enfrente, ¿no? Claro. Pero un contador tiene que dar información para la toma de decisiones, que para mí esa es la contabilidad, un sistema financiero para la toma de decisiones. Si la información llega un minuto después de que tomó la decisión el empresario, ya no sirvió de nada todo el trabajo del contador. ¿Y lo dejó? Y hoy por ejemplo, cómo ha ido evolucionando, ya que hablabas de los que pagamos impuestos, del empresario, de la gente, cómo ha venido evolucionando la forma de cómo pagarte. Antes era que eras pequeño, que aportabas algo, ahora llama el RIF, y así ha ido cambiando de nombre, ¿no? Ha ido evolucionando bastante bien. Yo tuve en mi despacho 5 años, sobre los años 80, y era un lío, porque una coma que tuviera mal la declaración, el formato, te lo regresaban de la Oficina Federal de Hacienda, y era un problema de los mil demonios. Multa. Y ahorita no, porque ahorita tú entregas tu información y ya es tu responsabilidad si la hiciste mal o no. Entonces, ahí hay un beneficio, pero no deja de ser un candado que con toda la información que se tiene electrónica ahorita, cada día amarra más para que haya menos evasión. Esto se debe a la tecnología, es obvio, ¿no? Ya necesitas un contador, el mismo sistema te dice cuánto vas a pagar, ¿no?
Pero esa misma tecnología, ¿cómo afecta a la partida doble? No, es un elemento auxiliar para que lo manejemos. Entonces, todo el registro se facilita mucho más con los medios electrónicos. Sin embargo, todavía hay algunos contadores que la llevan a mano. Entonces, ¿Haces sus sábanas todavía? Sí, era mortal, Sí, una sí. sábana de 24 columnas y tenías que ir checando todo a mano, y cuando se iba la luz habían unas maquinitas de molinito que le dabas y le regresabas y para poder sacar la información. No, ahorita es mucha comodidad, hay los paquetes de contabilidad, hay varios paquetes y facilitan mucho el desarrollo. El desarrollo Y, del se contador. puede tener una información útil, muy oportuna y con menos esfuerzo. Entonces, siempre la contabilidad se ha auxiliado de todos Así es. los medios que han estado al alcance. Aprovechando esta coyuntura y La plática. conociendo esa visión política también que tiene del aspecto contable, porque la contabilidad no es nada más número. Hace poco el presidente en una conferencia mañanera mencionó que se acababa ya el manejo de una cúpula de empresarios que buscaban la manera de no pagar los impuestos y que había un... Le condonaba, ¿no? Sí, porque creo que el propio presidente, o no sé cómo era el mecanismo para generar esos famosos, le llaman créditos fiscales o cómo le llaman, para que no pagaran las grandes empresas más de 40,000 millones de pesos. Me gustaría conocer su opinión como profesional de la contaduría. Lo que hizo el periodo fue criminal para el país en todos los aspectos. Hacían la ley fiscal con algunas promociones fiscales de reinversión, de distintos esquemas, y con eso ya no entraba en el esquema de pagar impuestos y hasta le devolvían impuestos. Hasta cobraban de lo que pagaban, se tenía que devolver. Eso fue de lo más dañino para el país. Yo creo que lo justo es que todos paguemos impuestos por el beneficio de toda la población, pero esos grandes empresarios, que eran los que más debían aportar, no aportaban. Otra, lo de los famosos redondeos y programas de Teletón y de Que sigue Juguetón todavía. y de todo, con eso el dinero se va hacia una fundación que es la que presenta el recurso, y todo eso se le descuenta de impuestos y es muy dañino para el país. Sí. Afortunadamente la intención ahorita es de que todos paguemos. Todos parejo, ¿no? Porque nada más los causantes cautivos eran los que aportaban, los grandes capitales no. Somos los de siempre que hemos pagado impuestos, de lo que invierte. Y que además nos retorcían el pescuezo muchas veces con medidas de lo peor, ¿no? Entonces, te amenazaban, tú que pagas. Terrorismo fiscal. Metían preso a un artista para que todo el mundo supiera que no pagó impuestos y, caray, ahora va en serio. Hay que pagar. Era terrorismo fiscal. Mientras que los grandes capitales, no bien, gracias. El pequeño productor pagaba, el microempresario pagaba. La persona física pagaba. El trabajador, el asalariado. Nada más te subían 10 pesos para que fuera más tu ingreso y pagaba. Y esas gentes que ganan millones. Hace varios días, tocamos lo que los empresarios le dedican al trabajador de lo que ganan. De cada 100 pesos que ingresan, dedican 26 pesos para el salario y 74 pesos se quedan la utilidad. Sí, entonces, obviamente, es increíble lo que hace. Y luego que le devuelvan, ¿no? Lo que... De esos 26, lo que paga le llega todo. Tremendo, es que empresas que lograron 300,000, 3,000, no sé cuántos millones de pesos de impuestos que condonó el gobierno anterior. Es la lista de cuántos. Como decía, y lo decía muy bien, es criminal lo que hizo. Sí, muy dañino para el país, porque ¿qué desarrollo puedes tener? Y por eso se incrementó la deuda externa, vinieron los gasolinazos y todo lo que
Pero qué noble es nuestro pueblo, ¿eh? ¿Cómo hemos aguantado tanto? Pues somos ricos, pues no hemos aguantado todos los guapazos. Oye, Nico, ya se nos fue este programa tan rápido y sabroso que estamos platicando. Vayamos cerrando tu comentario sobre este tema, sobre lo que estamos platicando Sí. del origen. Contabilidad, el Sí. origen y cómo llegamos hasta el día actual. Pues la necesidad de la información y pues yo creo que para mí es un orgullo ser contador porque genera una información que tiene que ser muy útil para las empresas, para la economía, para cualquiera, porque es de uso común. Los mismos trabajadores tienen confianza en que lo que se determina de utilidad contablemente, honestamente, es lo que les van a repartir. Pero esa responsabilidad tiene que ser objetivo el contador. Y esa firma de los estados financieros por un contador y auditado por un contador externo como auditor, tiene cierta fe pública, Claro que sí, porque claro que sí. tiene credibilidad. Pues realmente te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy. Bueno, cuando tú quieras regresar tu programa. Muchas y agradecemos gracias. también al público que nos ve todos los días, todos los martes, mejor dicho, aquí en Canal 35 y a quien nos va a sintonizar en su radio. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.